Buenas noches, iglesia. ¿Cuántos estamos gozosos porque estamos cerrando ya una temporada en Victoria? No escuché muchos amenes. ¿Cuántos estamos gozosos por esta temporada en Victoria? ¿No? Porque estamos en Victoria. Los que estamos en Cristo vivimos en la victoria eterna de nuestro Rey, ¿cierto? Así que quiero escuchar ese grito de júbilo de una iglesia victoriosa en el Señor. ¿Cómo está la iglesia victoriosa de esta noche? Amén. ¿Por qué les hago esta pregunta? Porque yo creo que ya estamos a un día de terminar el 2022, a un día de poder decir, Señor, gracias por esta nueva temporada, por este nuevo comienzo, y gracias por todo lo que ha sido este 2022, porque no me has dejado ser una iglesia pequeña, porque no me has dejado que me conforme a lo que yo creía que era el Evangelio, sino que has venido transicionando mi mentalidad para hoy entender y abrazar tu verdad desde una medida mayor. Ya no soy el papá religioso que arreaba a su hijo a ir a la iglesia, ahora soy un ministro competente que es consciente de la vida y de la salvación que se me fue entregada. Eso es para celebrar, iglesia. No sé cuántos de ustedes se alegran y dicen, wow, Señor, gracias, porque yo empecé así y ahora voy creciendo. Tengo una medida de plenitud en Cristo en mi vida que se va acrecentando aún más. Y el día de hoy para mí es un privilegio poder acompañarles y compartirles también la palabra en esta hora. En primer lugar, porque es la última palabra que tal vez se va a compartir en este 2022 aquí en nuestro auditorio Macedonia Internacional. Pero quiero invitarte a que en esta hora tú puedas disponer todo tu ser, todo tu espíritu. Yo sé que tú ya adoraste, ya exaltaste a tu Rey de Reyes. Quiero invitarte a que juntos podamos decirle, Espíritu Santo, hoy dispongo mi vida, todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo, para que seas tú, Señor, hablando a mi hombre interior, para salir de este tiempo, amado Rey, edificado, confrontado, fortalecido en tu espíritu, mi Rey. Trae en mí, quita todo velo, toda ceguera espiritual, para poder avanzar con mayor precisión en lo que tú tienes para mi vida. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Amén, iglesia. El día de hoy la enseñanza tiene por título Precisiones de confluencia, viviendo con verdad y firmeza el ahora y el presente de la casa. Es un título un poquito amplio, largo, pero es con bastante contenido. Precisiones de confluencia, viviendo con verdad y firmeza el ahora y el presente de la casa. Dile, precisiones de confluencia. Vamos a hablar de lo que es ser alguien preciso para confluir, ¿sí? Vamos a entender qué es vivir con verdad y firmeza el ahora y el presente de la casa. Y para eso quisiera iniciar con este comentario, y es que para que una iglesia pueda ser competente y trascendente, en primer lugar, una iglesia tiene que haber avanzado en el entendimiento de la hora divina. Una vez más, para que una iglesia pueda ser competente y trascendente, la iglesia de Jesucristo tiene que haber avanzado en el entendimiento del ahora divino. Dile a la persona, ahora divino. Del ahora divino. Porque si una iglesia no entiende el ahora divino, su expresión terrenal de la verdad presente va a ser inconsistente. Si tú no entiendes el ahora divino de Dios, tú vas a ser inconsistente al expresarte, al manifestar la vida de Dios. ¿Por qué? Porque una cosa es mi ahora terrenal y otra cosa es el ahora divino. Mi ahora terrenal me puede decir, saliendo de acá tienes que pensar que vas a cocinar para Año Nuevo. Mi ahora terrenal puede decir, uy, se fue el agua, ahora ¿cómo lavo? ¿Cierto? Eso puede ser mi ahora. Tal vez tu ahora puede ser, tengo que pagar esto, tengo que pagar aquello, y ahora ¿cómo suplo estos pagos, estas finanzas? Wow, toca pagar al proveedor y toca pagar al personal. Puede ser que ese sea tu ahora terrenal. Pero cuando una iglesia ha avanzado en el entendimiento del ahora divino, la iglesia no se expresa de manera inconsistente.
porque no se deja condicionar por su ahora terrenal, sino desde el ahora divino de Dios. Sabemos que tú y yo, desde el ahora divino de Dios, el Señor nos hizo gobernadores de todo escenario, en todo lugar donde tú vayas, en toda situación, aún todo recurso que puedas estar necesitando o te veas ajustado en la circunstancia en la cual tú te encuentres. Si tú verdaderamente has entendido el ahora divino de Dios, tú vas a poder ver también la provisión de Dios en esos escenarios de tu vida, porque no estás actuando conforme o de manera inconsistente e incompetente, ¿sí? Porque cuando no entiendo el ahora divino de Dios, me lleva a ser una iglesia que simplemente se expresa de manera terrenal pero inconsistente. Deja de confiar en Dios y se empieza a inclinar al Dios del trabajo. Como no hay, tengo que trabajar más. Como no hay, tengo que hacer horas extras. Como en casa no se puede lidiar con el carácter de mi hijo, empiezas a dejar de creer en el ahora de Dios, que Él dijo que le haría volver el corazón de los hijos a los padres y viceversa, los padres con los hijos. Como yo no llegué a entender el ahora de Dios, viceversa, lo que yo empiezo a hacer es simplemente a decir, yo no puedo con mi hijo, que mi hermana se lo lleve de una vez y vamos a ver si mi hermana lo endereza de una vez, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el ahora terrenal simplemente se hace inconsistente, se hace incompetente y por lo tanto intrascendente. ¿Por qué no trasciende algo que es expresado en una expresión terrenal? Por la mentalidad, el tipo de mentalidad que gobierna en nosotros como iglesia, como hijos de Dios. Si es una mentalidad de la hora de Dios o una mentalidad terrenal. La mentalidad terrenal es todo lo que está apegado o pegado simplemente en lo que perece. Por ejemplo, una mentalidad terrenal es una persona que vive solamente para atender los ahoras cronológicos. Una hora puede ser pagar la luz. Un ahora cronológico puede ser un tema de salud. Un ahora cronológico puede ser la cena de Año Nuevo, ¿cierto? Ahorita todos pensando, pavo, chancho, ¿qué puede ser? Un ahora cronológico. Cuando yo vivo simplemente pendiente, o mejor dicho, avanzo con una mentalidad simplemente terrenal, una mentalidad que está pegada a una hora o a un cronos, a un tiempo de vida diario, simplemente viviré en el afán, en el qué hacer. Y cuando entendí esta palabra yo decía, wow, eso es cierto. Hoy, supongamos que hoy, pongamos por ejemplo hoy, yo sé que no ha pasado, ¿no? Pero entre venir y edificarme hoy viernes 30 de diciembre o trabajar unas horas extras más, total es campaña. Hoy sale más. No. Primero tengo que garantizar y asegurar el pago o el pago a los proveedores o al pago X, ¿cierto? Porque la persona que vive con una mentalidad terrenal solo vive para atender su ahora cronológico. No entiende el ahora divino. Simplemente vive su realidad terrenal. Pero se olvidó de lo que verdaderamente importa, porque la desventaja de operar con una mentalidad terrenal es que nunca se trascenderá hasta lo eterno. Dile a la persona que está a tu lado, la desventaja de operar con una mentalidad terrenal es que nunca se trascenderá hasta lo eterno. Y si trasciende en temas monetarios, ¿no? Y si trasciende tu negocio, pues simplemente será para lo terrenal y por lo tanto será algo temporero. Hoy estoy bien y mañana vacas flacas, enero, agosto, los meses, ¿no? Donde uno dice, toca ajustarse. ¿Por qué? Porque es algo temporero, es algo movible, es algo destructible. Y hoy vamos a entender a qué se refiere y a qué nos queremos referir con esta palabra, el ahora de Dios. Y vamos a entender que el término ahora quiere decir en este momento, en el tiempo actual o presente. Es contrario a un antes y un después. Es como cuando tú dices, necesito que me traigas un vaso de agua ahora. Cuando tú le dices, necesito que limpies tu cuarto a tu hijo ahora. ¿Qué le estás diciendo? ¿Para mañana? ¿Para pasado mañana? No, ahora. Y cuando hablamos ahora, hablamos ya, ¿cierto? De manera inmediata. De igual manera, el ahora de Dios está hablando de un tiempo presente, un tiempo actual. Y vamos a ver una diferencia entre la palabra ahora
porque una cosa es el ahora de Dios, de manera terrenal nosotros ya lo entendemos, pero de manera espiritual, el ahora divino de Dios no es lo mismo que decir presente. Yo no puedo decir el ahora es lo mismo que decir presente, ya, ahora mismo, ¿cierto? No es lo mismo, y yo sé que en esta noche ustedes lo van a poder entender, porque el término presente, dice, es un conjunto de operaciones y acciones que tienen lugar en el momento del habla que señala el ahora. Es un conjunto de sucesos y operaciones y acciones que tienen lugar en el momento del habla que señala el ahora, presente. Ahora, presente. Si yo digo ahora, entonces yo voy a poder ver lo presente. Y vamos a entender un poquito más porque cuando hablamos de la hora de Dios, se opone, no es lo mismo que decir el presente. El ahora de Dios nos está hablando de un tiempo divino, un tiempo kairos de Dios. El ahora de Dios es un tiempo kairos. Nuestro ahora terrenal es un tiempo cronológico. ¿Sí? Como cuando tú dices ya 2023 voy a cumplir 40, 2023 voy a cumplir tiempo cronológico, ¿cierto? Tiempo cronos. Pero en el tiempo de Dios es un tiempo kairo. Por eso es que cuando uno ve el término presente en el diccionario, uno va a ver que el diccionario dice que simplemente es un tema de tiempo presente, algo que ocurre en el momento, que está ocurriendo ya, ahorita, ¿cierto? Pero ahora vamos a entender en qué quiere decir el presente en términos de lo consumado en Cristo. En primer lugar, ¿qué quiere decir el presente y qué quiere decir el ahora en Cristo? En primer lugar, el ahora de Dios nos habla acerca de lo que ya fue consumado. Uno, que nuestro Rey, o Cristo, fue levantado como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es el ahora en Dios. ¿Cuál es el ahora? Que Cristo fue levantado como el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué más? Fue sentado en el trono de la majestad del cielo, poniendo todas las cosas sobre el estrado de sus pies. ¿Cuál es ese ahora de parte de Dios? Es que Dios también fue puesto como cabeza de la iglesia. Ese es el ahora en lo consumado de Dios. El ahora es lo que ya Dios hizo en lo eterno. ¿Sí? Ese es el ahora. El ahora es lo que Dios ya hizo en lo eterno. Y ahora vamos a entender, en primer lugar, que no solamente es lo que ya pasó, ¿sí? Uno, Él es cabeza de la iglesia. Y en ese mismo ahora, Dios, a través de su palabra, o Jesucristo, a través de su palabra, de manera instructiva, directa y aún, podemos decir, de manera imperativa, Dios viene hablando el ahora a todos los que nos corresponde traer a manifestación el ahora de Dios. Ahora no sé si se me perdieron, pero ahora les voy a explicar. ¿Qué quiere decir? Es que en el ahora de Cristo ya todo esto fue consumado. Nuestro Rey fue exaltado, nuestro Rey es el Rey de Reyes, el Señor fue puesto, mejor dicho, sus enemigos están bajo los estrados de su pie. Ese es el ahora de Dios, lo que ya fue. Pero ahora, para que ese ahora de Dios salga a expresión aquí en la tierra, se requiere que el ahora de Dios sea comunicado a una generación que hoy está presente. Para que cuando esa generación, a través de la palabra que instruye, que proviene de parte de Dios, que te direcciona, que te viene de manera imperativa, y cuando hablamos de manera imperativa estamos hablando que es con señal de autoridad, de mando. Cuando la palabra de Dios viene a tu vida a direccionarte, Dios te traza su palabra para que tú puedas expresar el ahora de Dios de manera terrenal. El ahora de Dios de manera terrenal. Y ahora vamos a entender un poco más porque ¿cuántos de nosotros o recordamos las matemáticas? Y a mí me impacta mucho porque una cosa es el kairo de Dios y otra cosa es el tiempo cronos. Pero lo que Dios hace con su ahora o con su iglesia en este tiempo y con el ahora de Dios, el ahora divino, dice que hace una intersección. ¿Cuántos recuerdan los conjuntos? ¿Recuerdas? Conjunto A, conjunto B y la intersección de ambos conjuntos. Cuando un elemento tiene parte de este elemento y el otro elemento tiene parte del elemento B.
A tiene parte del B y B tiene parte del A. De igual manera, el tiempo cronos, haz de cuenta que es el elemento A, el tiempo kairos, que es el tiempo de Dios, cuando se juntan hay una intersección. El ahora de Dios viene a ser esa intersección, ese punto medio entre el tiempo kairos y esa unión con el tiempo cronos. El tiempo kairos y el tiempo cronos. ¿Qué quiere decir esto, iglesia? Es que cuando el tiempo kairos y el tiempo cronos se juntan, me están hablando de una hora, de la hora divino de Dios. Y cómo lo sustentamos y cómo lo vemos de manera visible en nosotros, es cuando Dios, en primer lugar, está hablando a su iglesia. Es cuando Dios irrumpe la voluntad cronos a la humanidad. Cuando Dios interviene a la humanidad y a través de su palabra, a través de su instrucción, irrumpe nuestra humanidad, ¿sí? Irrumpe simplemente nuestros deseos. Hace días me compartían un texto donde el Señor no te llama, dice, a que cumplas tus sueños, sino que Dios te llama a que cumplas sus sueños. Bueno, similar a eso va lo que es el tiempo de Dios, el ahora de Dios. Dios interviene a nuestra humanidad para traer su diseño, para traer y plasmar su ahora, no tu ahora. Mi ahora es que estoy endeudada, Señor, y el Señor dice, en mi ahora tú has sido escogido y llamado y tú lo tienes todo. Eso es en el ahora de Dios, en lo consumado, en lo que ya fue creado, en lo pleno, en lo perfecto, ¿sí? Cuando el Señor habla acerca de la hora del reino, estamos hablando de esa intersección. Cuando Dios hace una aparición precisa de sus planes eternos, de su perfecta voluntad a la humanidad. Y vamos a entender lo que en Isaías 46, del 9 al 10 dice, y van a entender por qué es que realmente el ahora de Dios viene a ser la intersección, ¿sí? ¿Lo tienen ahí? Dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy, ¿qué dice iglesia? Y no hay, y nada hay semejante a mí. ¿Qué más dice? Que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Hasta la 10, ¿sí? Dice, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Hablamos que la hora del reino de Dios es Dios interviniendo en la humanidad con su voluntad, con su diseño, con su propósito, con su ahora. Dios haciendo una aparición precisa de los planes eternos, trayendo su perfecta voluntad y su poder. Algo que podemos ver cumplido, o mejor dicho, a través de Isaías 46 es algo que Dios también ya trajo a cumplimiento. Dice, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anunció lo por venir desde el principio, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. ¿Quién dice, haré todo lo que quiero? Dios, ¿cierto? Porque Dios está hablando a través del profeta Isaías. La pregunta es, iglesia, ¿cuántas veces tenemos en cuenta este pasaje bíblico o esta palabra, esta verdad presente? Porque el Señor no dice, hey Joel, haré lo que tú quieres. ¿Qué quieres? ¿Carro? ¿Casa? Ah, tú quieres la idónea, Pedro, ya, yo voy a hacer lo que tú quieres. No, no dice eso. La palabra no dice, mira, haré lo que tú quieres. No, la palabra dice, haré lo que yo quiero. Y cuando vemos el ahora divino de Dios, hace referencia al decir de Dios. O sea, su palabra, su consejo, su instrucción, que ordena el paso a paso de su propósito eterno. No es como yo quiera, no es a mi forma, no es a mi manera. Hay un orden, hay un diseño, hay un paso a paso, hay una palabra instructiva que viene como un consejo imperativo. Quiere decir que quiere ser expresado y manifestado como Él dice,
como Él quiere, como Él lo establece, según la economía, según la administración, según la dispensación de Dios. No es como tú quieras, iglesia. El detalle es que nosotros empezamos a renegar de Dios porque Dios no hace lo que queremos. Porque creemos que venimos al evangelio para que Dios haga las cosas que yo quiera. Se supone que yo vine y fui salva, hermana. Ya ahora me empecé a arreglar. Ya no tomo, ya no hablo lisuras, no le hablo mal a mi esposa. Y se supone que Dios me debería de entregar algo, ¿no? Aunque sea una casa nueva, aunque sea un bono. A todos les toca el bono, pero a mí nada. Por eso tengo que trabajar más, ¿cierto? ¿Por qué? Porque simplemente me olvidé de esta parte, y es que es Dios el que dice, el que establece según su economía, según su dispensación, y lo vamos a ver en Efesios 1:10, cómo en su dispensación con Cristo hizo reunir todas las cosas. Dice, ayúdenme a leer por favor, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así de las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿En qué tiempo trajo la provisión de Dios? Según su dispensación, como Él quiso, en el tiempo que Él decidió reunir todas las cosas. Por eso es que de esta manera es que podemos ver que nuestra experiencia de expresión terrenal como cuerpo de Cristo está sujeta a una hora celestial. Mi expresión no es que yo me exprese como yo quiera, no es que yo hablo como se me da la gana, así soy. No, está sujeta a una expresión, a una hora celestial, a una hora eterna. Está sujeto a la hora celestial de Dios. ¿Y para qué está sujeto a esa hora celestial? Para traer a cumplimiento el propósito eterno de Dios. No es el propósito de Jennifer, sino el propósito eterno de Dios. Eso es lo que yo tengo que traer a expresión. Eso es lo que yo tengo que manifestar en este ahora terrenal, la cual tú y yo lo vamos a llamar el presente. Lo que ya fue consumado en el eterno, lo que Dios ya hizo, lo que Dios ya estableció, lo que voy conociendo a través de la exposición de su palabra, a través de la exposición de su verdad, es lo que yo expresaré si yo vivo sujeto a la hora celestial. Pero si yo no vivo sujeto a la hora celestial de Dios, voy a ser alguien condicional. Voy a condicionar y voy a decir, ¿servirte? ¿Tanto tiempo? Las noches de júbilo son 3 días. Al menos un día que nos den descanso. Son 3 días, 3 noches seguidas para congregarse. Hey, asesores, eso es un abuso. Asesores, yo puedo servir, pero solo un día. Más no. O simplemente empezamos a condicionar y decir, ¿servir como ujier? No, si quiere una vez al mes puedo servir. ¿Qué temprano levantarse para servirle al Señor? ¿Qué expresar esto en casa? ¿Por qué si mi asesor no me está viendo? ¿Qué hay de malo 2, 3 copitas, 6 copitas y luego quedarte inconsciente? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque empiezo a ser inconsistente, porque mi expresión terrenal no está sujeta a una hora celestial. Sin embargo, si yo puedo verdaderamente estar sujeto a esa hora celestial, voy a poder traer a expresión el propósito eterno. Y ese propósito eterno se va a manifestar en mi accionar constante, en lo que yo pienso, en lo que yo miro, en lo que yo juzgo, en la manera en cómo me proyecto, en la manera en cómo emprendo. Y algo que lo podemos ver es en la vida de Jesús de Nazaret. Y lo podemos ver a través de Gálatas 4:4, la expresión del Padre Dios a través de la vida de Jesús fue a traer a manifestación una hora celestial. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿y de quién era el tiempo? De Dios. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió ¿a quién? A su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo ley. Esa es la expresión terrenal de la voluntad del Padre. Cristo es la expresión terrenal, o mejor dicho, Jesús de Nazaret es la expresión terrenal del Padre, para poder manifestar ese ahora celestial. ¿Cuántos recuerdan cuando el Señor Jesús decía, de cierto os digo, que el reino de los cielos se ha acercado? Pues el Señor Jesús era la expresión terrenal de lo consumado, de la hora celestial de Dios. Pero Él también vivía en un
contexto como tú y yo, hacía parte de una ciudad, hacía parte de una nación, también le tocó ciertos gobernantes injustos. Él estaba en Roma, la condición de la religión judía también imperaba en ese lugar. El pueblo tenía un concepto de lo que era el evangelio, una religión total. También le tocó estar en esa realidad terrenal, también le tocó ser expuesto ante gobernantes injustos. Tal vez en nuestro ahora terrenal, digámoslo así, tenemos gobernantes que a veces no tienen criterio tal vez para gobernar como se debería. Tal vez la realidad política en la cual nos enfrentamos no es la mejor o la más apropiada, pero hay algo que el Señor Jesús hacía, y es que Jesús, con todo y el escenario que le tocó vivir, cumplió el ahora celestial por el cual fue trazado. Pese a las circunstancias que le tocó, al Señor Jesús lo apedrearon, al Señor Jesús lo arrinconaron para tirarlo de un barranco. Ese era su ahora terrenal. Ese era el ahora terrenal de Cristo. Toda la gente empezaba a hablar de Él, porque a veces podemos recordar las historias bonitas que le tocó a Jesús, que sanó un milagro, que sanó esto, que el otro, y que tal muerto. Y todas esas expresiones y esas manifestaciones de la hora celestial también trajeron ciertas circunstancias en la vida de Jesús, donde las personas empezaban a, como se decía, por así decirlo, a presionarlo, a tal punto de decir, cállate. A tal punto que Jesús tuvo que viajar a otra ciudad para seguir extendiendo el evangelio. Porque los discípulos decían, Señor, si tú te quedas, te van a matar. Te van a matar. ¿Cierto? Ese era el ahora terrenal, ese era el presente de Jesús. Pero hay algo que el Señor Jesús hizo, y es que Él cumplió el ahora celestial trazado en Génesis 3:15. Y quiero que juntos conmigo lo puedan leer, y yo sé que la iglesia lo va a entender. Dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Este texto que está aquí, cuando uno entiende en este tiempo el ahora celestial de Dios, uno dice, wow, ahora lo puedo ver cumplido. ¿Y sabes dónde se cumplió? Se cumplió con Cristo. ¿Quién fue que hirió en la cabeza a la serpiente? Porque la serpiente representa las tinieblas, representa el pecado. Fue Cristo. Fue Cristo quien hirió y quien venció verdaderamente a la serpiente. Fue Cristo quien verdaderamente nos dio libertad. Fue Cristo que verdaderamente nos dio su victoria. Por eso es que Jesús pasó adelante por medio de ese ahora terrenal, que era su presente, igual que los pasaron los distintos apóstoles. El apóstol Pablo, uno de ellos. Pudo haber pasado, sus circunstancias pudo haber sido adversas, pero el Señor Jesús tenía claro quién era el que lo enviaba y para qué lo enviaba. A pesar de que la situación se veía conflictiva, Él decía, tengo claro quién es el que me envió. Tengo claro para qué me envió. Por eso es que el Señor Jesús pudo pasar adelante. Por eso es que como iglesia podemos entender y comprender que en primer lugar, iglesia, tú y yo fuimos llamados a traer una expresión de lo eterno, de lo celestial, a traerlo a expresión a nuestro presente terrenal. ¿Sí? El ahora de Dios, el ahora celestial de Dios, traerlo a expresión a nuestro presente terrenal, a una expresión terrenal. La obra de la cruz, tú y yo no la vivimos, pero Jesús sí. Eso fue su presente terrenal. Él fue crucificado, tú no fuiste crucificado, o estuviste ahí, iglesia. No. Eso fue el presente que le tocó pasar a Jesús. Eso fue el presente que le tocó vivir a Jesús. Y entró en operación y manifestación en la venida del Espíritu Santo con cada uno de nosotros. Entró en operación a través de la visita de los apóstoles. ¿Recuerdan el suceso cuando vino el bautismo del Espíritu Santo? Pues empezó a entrar en operación el Espíritu Santo de tal manera que el presente de Cristo empezaba a ser evidenciado con su iglesia, a tal punto que uno puede decir que el ahora de Dios empezó a hacerse evidente, porque en primer lugar empezó los cielos, la tierra, y el Señor descansó ¿en qué día? Al séptimo día, ¿cierto? El Señor preparó primero todo lo terrenal y fue preparando hasta llegar a lo eterno, hasta lo consumado que Dios trajo para su iglesia.
Y algo que podemos ver es que con la venida del Espíritu Santo podemos ver que esa promesa que fue declarada por sus profetas, hoy en día tú y yo la vivimos como una realidad, no como algo que va a pasar. Es como una hora celestial que ya se hace evidente y se expresa a través de la vida de cada uno de nosotros. Cuando empezaba a entender esto, yo decía, está bien profundo, porque en primer lugar, ahora entiendo que yo no fui traída a este mundo reconciliada con el cuerpo de Cristo para hacer lo que mi ahora terrenal dice, lo que mi presente terrenal dice. Mi presente terrenal dice, sé una profesional, busca las mejores empresas que tú quieras y postula y saca el mayor privilegio y sé una profesional y que tenga millones, porque ese es el presente terrenal. Te dice, tú tienes que ser un profesional famoso y eso no está mal. Pero el detalle es que cuando no hay un ahora celestial que gobierne tu vida, tú vas a empezar a construir lo temporero. Y luego eso perece. Y luego eso trae frustración en tu ser. Muchas veces hemos intentado como iglesia emprender cosas desde nuestro ahora terrenal, desde nuestro presente terrenal, perdiendo de enfoque el ahora celestial, por el cual tú y yo hemos sido reconciliados en Dios, por el cual tú y yo hemos sido atraídos en Cristo para expresar su diseño. No está mal con querer ser profesional, está bien, pero ¿a quién te sujetas? ¿A un ahora celestial o a un ahora terrenal? A tu ahora, a tu presente terrenal. Tomas decisiones, pero ¿en pos de qué? ¿En sujeción a quién? ¿A lo que te dice tal vez tu mamá, tu papá? ¿Lo que te dice la sociedad? ¿Lo que te dice la economía política de la nación? ¿En pos de qué tomas esas decisiones? Si estás sirviendo, ¿en pos de qué tomas las decisiones aún para servirle a Cristo? ¿En pos de la hora celestial que estás entendiendo? ¿Que fuiste llamado desde lo eterno y predestinado por Dios para expresar el ahora eterno de Cristo aquí en la tierra? ¿O estás tomando decisiones en base a tu presente terrenal? No hay, no tengo, no me alcanza, mi esposo no me presta atención, entonces lo que voy a hacer ahora es tomar otra decisión. Se supone que vine a la iglesia y se supone que mi esposa tiene que cambiar, porque estoy haciendo las cosas bien delante de Dios. Pero en realidad todo lo que seguimos haciendo simplemente es en sujeción a mi criterio, a mi forma de pensar, a mi manera de ver y hacer. Por eso es que entró en operación y en manifestación la venida del Espíritu Santo en la iglesia, para hacer nosotros esa expresión terrenal de Cristo aquí en la tierra, para poder tener a través del Espíritu Santo tú y yo poder expresar esa realidad, esa promesa que salió de la boca de los profetas, hoy se hace realidad en cada uno de nosotros. Cuando empezaba a estudiar el libro de Salmos, empezaba a leerlo y yo decía, ahora lo entiendo de manera distinta. Ya no es como el Salmos que tú lees para consolar tu alma, sino que tú lees el Salmos para decir, wow, en todo esto se revela Cristo. Yo no sabía que en todo esto había sombra y figura de todo lo que el Señor iba a padecer. Y empezaba a entender y yo decía, wow, ahora puedo entenderlo de una manera mayor. Ahora puedo ver de que no se trataba de mí, que ese salmo no fue escrito para mí, sino para entender quién era Cristo. Lo que iba a padecer, lo que iba a acontecer, pero cómo Él pudo responder desde la hora divino, desde la hora divino de Dios en cada expresión terrenal que le tocó padecer. El Señor también fue traicionado, pero ¿cómo respondió desde la hora divino? ¿Será que ojo por ojo y diente por diente? ¿No les dijo a los discípulos que si tu hermano te tira una bofetada en una mejilla, tú ve y dásela a otra? Él lo respondió desde la medida y desde la hora divino que Él empezaba a expresar y Él empezaba a vivir. Por eso es que tú y yo podemos, iglesia, en este tiempo, levantarnos para hacer esa manifestación terrenal de esos dos sucesos eternos que ocurrió. En primer lugar, Cristo en la cruz, esa obra que hizo de manera terrenal, crucificado, que muchas veces lo hemos visto en Semana Santa y muchos lloramos. Eso es una expresión terrenal, pero en lo consumado entró a operación la manifestación de la vida del Espíritu en cada uno de nosotros como iglesia. Por eso es que el ahora eterno y el presente en el cual nosotros vivimos es un proceso transicional. El ahora eterno es algo que ya consumado está, que hecho está.
pero tu presente y mi presente es transicional. Es algo que se va a ir expresando y evidenciando conforme voy avanzando. Es una realidad eterna lo que yo vivo en Cristo, que en el Señor yo ya he sido libre, ¿cierto? El Señor me hizo libre, ya el pecado no tiene poder sobre mi vida. Eso dice Romanos, que el pecado ya no se enseñorea sobre mí porque el Señor me dio libertad. Pero ¿cómo se expresa en mi presente terrenal? A medida de que yo tomo una decisión, a medida que yo determino en pos de lo que yo he entendido, se va expresando esa realidad de vida en mi diario vivir, en mi presente terrenal, se va expresando cada día la legalidad que he ido alcanzando y hemos ido alcanzando en Cristo Jesús. Por eso es que el presente de Dios es la eternidad, pero para nosotros la expresión terrenal en el presente cronos es transicional. El Señor ya te hizo libre. Lo que tú tienes que hacer es expresarlo aquí de manera terrenal. Y eso es transicional, es día a día. Día a día tú tienes que manifestar dominio propio también en tu carácter. Día a día tú tienes que manifestar paciencia en el escenario donde Dios te lleve. Eso es transicional, ¿cierto? Porque tú tienes la vida de Dios. Cuando vas en la moto y aún la persona que está en la moto empieza a cometer y a manejar de manera imprudente, tú tienes que manifestar la vida que te gobierna y ser luz en ese medio. Tú no puedes expresar desde tu presente terrenal, sino desde la hora divino que fuiste libre, que en el hora divino de Dios, Dios ya consumó todo. Dios te dio libertad, te hizo nueva criatura. Ese es nuestro ahora, que somos nueva criatura. Por eso es que el presente cronos para nosotros es transicional. En cambio, para Dios es la eternidad lo que ya fue consumado. Por eso es que para nosotros nuestro pasado en primer lugar fue borrado y destruido por Cristo en la cruz. Ese es nuestro ahora y ese es nuestro ahora celestial. Cuando te pregunten, hey Jennifer, ¿cuál fue tu pasado? La persona va a decir, pues mi pasado es Cristo, porque Él murió en una cruz y resucitó por mí y me dio libertad. Pero mi expresión terrenal tiene que expresar esa nueva vida, esa nueva naturaleza que yo he recibido de parte de Dios. Por eso la trascendencia de nuestra vida será la vida eterna que manifestemos en plenitud constantemente en nuestro diario vivir, lo que tú y yo expresemos día a día de lo que Dios nos ha dado. Tú y yo tenemos una gran tarea y es que expresemos y manifestemos la vida de Dios. En primer lugar, en mi carácter, como hija de Dios, Dios me dio una nueva naturaleza para expresarlo de manera gloriosa. A veces podemos decir, vengo a la iglesia y yo espero que por estar expuesto a esta palabra, yo ya cambié. Yo llego a la casa esperando, no, hoy fui a la iglesia y se supone que hay más paz. En el proceso de transición que a mí me tocaba en casa, yo creo que en un momento nosotros pensábamos que las veces que íbamos a la iglesia, mi casa siempre había paz. Pero las veces que no íbamos a la iglesia, en mi casa todo era pleitos, todo era contiendas. Pero en realidad, ahora que uno va avanzando y uno dice, a medida que nos exponemos al entendimiento de esta verdad, a medida que vamos comprendiendo de que yo no voy a vivir algo que va a pasar, sino algo que ya pasó en lo eterno, y que mi tarea es expresar lo que ya ocurrió, es que yo voy a empezar a ver el orden en mi casa, el orden en mi familia, el orden en mis finanzas, el orden en el ministerio que Dios me entregó. Por eso es que, ¿qué es lo que nos queda a nosotros como iglesia? Es vivir un presente glorioso, expresando y manifestando terrenalmente la voluntad de Dios, viviendo en la fe del Hijo de Dios. ¿Cuál es lo glorioso? Que yo pueda vivir expresando la voluntad de Dios. Y yo sé que eso tal vez a muchos de nosotros nos cuesta. Yo no sé ustedes, pero cuando yo empezaba a estudiar la palabra, yo decía, qué difícil es comprender al ser humano que yo vine y fue traído a vida, mejor dicho, en Cristo, para expresar lo glorioso de Dios, para expresar la voluntad de Dios, para expresar verdaderamente lo que voy viviendo en la fe del Hijo de Dios. Porque una cosa es llegar al Evangelio y tratar de expresar las cosas que yo quiero. El error más grande de una iglesia es creer que yo vine a hacer lo que yo quiero, que yo vine a condicionar a Dios para servirle. Si me ponen el horario que quiero, le sirvo, pero si no me lo ponen, no le sirvo. Que esto tengo que quitar de mi casa, de mi familia, pero es una costumbre.
Pedro, ¿cómo me vas a decir que quite eso si no hay nada de malo? Pero hay algo que el Señor empieza a hacer en nosotros y es llevarnos a esa transición, a esa vida presente, expresar constantemente esos cambios, esas transiciones en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de proyectarnos. Por eso es que podemos ver que en lo eterno parece que supuestamente ya pasó absolutamente todo. En lo eterno ya no hay nada más que hacer porque ya Dios todo lo consumó, ya todo Dios lo hizo. Pero nuestra tarea está aquí en lo terrenal. Y es que tú y yo, todos los años que vivimos en Cristo, como hijos de Dios, nuestra tarea es poder expresarlo en justicia, expresarlo en vida. Por eso es que tú y yo avanzamos de lo eterno a lo eterno, pero ahora, en el ahora de Dios. Tú y yo vinimos a expresar y a manifestar la vida de Dios. Y algo que vamos a entender es que en Lucas 4:21 el Señor Jesús habla mucho acerca de su ahora. Y dice, y comenzó a decirles, hoy ahora se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y en Juan 12, del 31 al 32 dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Uno va a poder ver en este escenario, en Lucas 4:21 y en Juan 12, cómo el ahora de Dios empieza a ser evidente. Cómo el ahora de Dios se hace evidente aún en medio de esas circunstancias terrenal. Cuando uno lee la Escritura, muchos discípulos decían, pero no entiendo, Señor, ¿a qué te refieres? Pero el Señor hablaba de un ahora y Él decía, ahora este texto que estoy leyendo ya se cumplió. Lo que el Señor Jesús, lo que Dios prometió en un principio a los antepasados, hoy se cumple. Hoy estoy aquí. Este ahora se acaba de cumplir. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y en Juan 12 dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Por qué el Señor decía eso? Porque ya el ahora de Dios se hizo evidente. Y ese ahora era Cristo, trayendo a expresión su reino, trayendo a expresión su diseño, a través de la palabra, a través de la instrucción. Muchas personas que se exponían al conocimiento de Dios, a la verdad de Dios que Jesús predicaba, mucha gente se exponía a la hora de Dios. Por eso el Señor Jesús dice, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Recuerdan Génesis 3? Que él pisaría la cabeza de esa serpiente. Bueno, ahora dice que el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y Él está hablando a todos, el que pueda ver este ahora de Dios y pueda entender el ahora del cual yo les estoy hablando, a ese voy a atraer a mí mismo. Y en Juan 5:17 dice, y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y estamos viendo cuando el Señor Jesús en ese momento empezó a sanar a una persona y la gente empezaba a decir, ¿y este por qué sana? Si todavía no se puede. ¿Y este por qué se mueve ahora? Si ahora no debería de sanar, no es hora de sanar enfermos. Pero lo que pasa es que el Señor Jesús no se movía en una hora cronológica. El Señor se movía en el ahora eterno de Dios. Y en el ahora eterno de Dios era manifestar esa sanidad. En el ahora eterno de Dios era expresar esa sanidad. Por eso el Señor Jesús le contesta y le dice, y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Por qué dice esto el Señor? Porque en primer lugar, el Señor o Dios, el Padre, no se mueve por nuestro ahora terrenal. El Señor no hace un party donde dice, llegó fin de año, entonces ya no hay que hacer cultos. No, es que ya es fin de mes, año nuevo. Hay que darles una semana para que descansen. No, dice que el Señor está trabajando constantemente. Y está trabajando constantemente en nosotros como iglesia, para que todo velo sea caído, sea quitado de nuestras vidas y podamos verdaderamente poder ver desde esa mentalidad eterna en Cristo, de lo que yo he podido alcanzar a entender, que no estoy aquí para que Dios haga mi voluntad,
sino para hacer la voluntad del Padre aquí en la tierra. Que no vine a hacer lo que mi ahora humano y personal pueda planificar, sino lo que Dios ya trazó desde lo eterno. Por eso es que Él dice la palabra, y así es que ahora hay un ahora que determina y gobierna el presente. Hay un ahora que determina y gobierna mi presente, lo que yo voy a hacer, lo que yo voy a decidir, lo que yo voy a emprender. Y la pregunta que hacen los fariseos es que el Señor había sanado al hombre, al paralítico de Betesda. Y decía, ¿cómo es posible que tú lo sanes si no es tiempo de sanar enfermos? Si no es tiempo de sanar. Y es que ellos no podían entender que el Señor Jesús se manifestaba desde una hora celestial y traía expresión simplemente en la hora celestial de Dios aquí en la tierra. De igual manera, iglesia, yo me hacía una pregunta, y es que, ¿qué ahora determina mis decisiones hoy en día? Para yo avanzar en lo que Dios quiere, en su propósito eterno, ¿qué ahora gobierna mi vida? ¿Mi ahora mental, humano? ¿Mi ahora mundano? Porque el mundano no solamente es que está en pecado, el mundano es aquella persona que está gobernada por su humanidad, por su manera de pensar. A veces nuestro humanismo nos lleva a condicionar aún el ser expuestos en la verdad. Nuestro humanismo nos lleva a condicionar y a decir, ¿sabes qué, Señor? Hoy como que el servicio cultico ya es pesado, ya fui 3 días a las noches de júbilo. ¿Saben qué? Déjenme descansar este viernes. O es que te gobierna la hora celestial que te dice, es necesario que tú te expongas a la verdad que hoy será impartida, a la verdad que hoy trazará parte de lo que va a ser tu ruta en este 2022, porque la verdad que gobierne tu vida, esa verdad es la que tú vas a evidenciar en cada escenario. Si el ahora celestial, el ahora divino de Dios es el que rige tu vida, tú no serás condicionado a decir, ¿me conviene o no me conviene seguir a Cristo? Tú no serás condicionado a decir, bueno, basta con que venga el servicio cultico. No, Silvia, ya estoy empezando al menos con eso. El que vive gobernado por una hora celestial no vive condicionando a su rey. Vive para hacer lo que su rey pide. Vive para hacer lo que Dios pide. No es cuando yo quiera o cuando me da la gana. O mejor dicho, voy a culto, pero total, como mi líder no se sienta a mi costado, voy a dormir un poco más. Total, ya sé lo que van a predicar, ya sé lo que van a decir. Porque la persona que vive en su ahora terrenal simplemente vive desde su mentalidad finita, desde su mentalidad humana y carnal, que muchas veces condiciona para que Dios se pueda expresar a través de nosotros, para que la hora celestial verdaderamente se dé a conocer en cada uno de nosotros. Por eso es que Jesús sabía de cómo era su expresión en el ahora terrenal, o sea, en el presente, la cual Él tomaba y conducía cada expresión que hacía de manera intencional. Cuando el Señor expresaba aún con los discípulos, cuando el Señor expresaba aún su expresión con la mujer samaritana, con la mujer del flujo de sangre, el Señor sabía cuál era su expresión. ¿Recuerdan cuando en la Biblia también habla acerca de que los discípulos le decían, hey Señor, pero ¿por qué comes con esta mujer? ¿Acaso no sabes en qué está metida? Esta mujer se acuesta con varias personas. Pero el Señor no estaba pensado o mentalizado en lo que su mentalidad humana o su ahora terrenal le decía, sino desde el ahora eterno, desde el ahora divino que Dios había trazado en Él. Por eso es que el presente para la manifestación de ese trabajo de la obra de Dios a través de su Hijo es que tú y yo nos mantengamos firmes en Él, firmes en lo que hemos creído. Por eso es que en Lucas 22:69 dice, pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Y eso es algo que ya ocurrió, no es algo que va a ocurrir. Y en Hebreos 8, del 1 al 2 dice, ahora bien, el punto principal de los que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Ese es nuestro ahora, nuestro gran sumo sacerdote, se sentó, dice la palabra, a la diestra, ¿cierto? Y la diestra significa poder, autoridad. Y lo mejor de esto es que también se sentó en lugares celestiales y también estamos juntamente con Él. Y si estoy juntamente con Él, pues tengo esa verdad
para poder operar con firmeza, para poder manifestar su buena obra en el presente en el cual yo me encuentro. Si yo verdaderamente he sido expuesto a esta verdad, puedo entender que el ahora que Dios me mandó a expresar y a manifestar no se rige en que si tengo plata, no se rige en que si todo me va bien, sino se rige en el ahora de Dios. Y algo que podemos ver es que cuando uno empieza a entender el ahora de Dios, puede avanzar con firmeza en la verdad que se hace invisible, pero se hace visible en expresión terrenal. Y para eso voy a poner un ejemplo, y es acerca de la vida de Moisés. Moisés fue un hombre que escuchó la voz de Dios, pero la voz de alguien invisible. En ese entonces Dios no se hacía evidente. En ese entonces la gente no podía ver a Dios, pero la amenaza que vivía Moisés sí era visible. ¿Cuál era su amenaza de Moisés? Pues el faraón. El faraón era su amenaza. El faraón era el que venía y amedrentaba la vida del pueblo de Dios. ¿Sí? El faraón era el que venía y acechaba, pero Moisés se mantuvo firme. Y estuvo firme porque hay algo que lo direccionaba y él estaba sujeto no a lo que veía visiblemente, sino a la voz del invisible. Moisés estaba sujeto a la voz del invisible que le hablaba y le decía: hey Moisés, vas y te enfrentarás al faraón. Hey Moisés, vas y hablarás esto al faraón y yo te daré la victoria. Por eso es que se cumple lo que decía Isaías, y el Señor dice: mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Por eso es que Moisés iba y decía: yo entendí y escuché la hora de Dios. La hora de Dios me decía, la voz del invisible me decía que Él hará lo que Él quiere. Y si Él hará lo que Él quiere, ¿para qué oponerme? ¿Para qué pelear en contra de lo que Él quiere, en contra de lo que es su voluntad? Dice que Moisés simplemente hizo caso a la voz del invisible, a tal punto de que le fue ajeno muchas veces la voz del visible. Y puede que en tu caso, iglesia, tú no tengas un faraón que te corretee y que te diga: hey, salte de mi pueblo. Pero tal vez el escenario donde tú te encuentres, que viene amedrentando tu identidad como hijo de Dios, puede ser tu familia, puede ser tus finanzas, puede ser ese jefe que te dice: hoy cancelamos y cerramos el negocio, así que te quedas sin trabajo. Puede ser que ese sea el faraón que tú estás presentando en este tiempo. Puede ser que el faraón que tú estás enfrentando y que es visible en tu vida pueda ser tal vez la escasez en cierto escenario, tal vez la prueba, el proceso del carácter con tu pareja, con tu esposo, tal vez el proceso y la prueba con los padres de tus hijos, para las madres solteras. Tal vez el faraón que te amedrenta es tal vez el escenario, encontrarte en un trabajo que no te gusta y que sin embargo necesitas trabajar porque necesitas sostenerte. Puede ser que el faraón que tú te encuentres sea distinta índole, iglesia, pero lo que quiero decirte en esta hora es que tú te mantengas firme en la verdad del invisible. Tú mantente firme en quien tú has creído. Mantente firme en Cristo. Mantente firme en el ahora de Dios, en lo que Dios dijo. Si Dios dijo que verdaderamente tu casa será restaurada, pues mantente firme en esa verdad. Si tú le has creído verdaderamente que el Señor de ti hará una nación, pues mantente firme. Si tú verdaderamente has creído que el Señor te hizo de ti un ministro apostólico, pues mantente firme. No negocies lo que Dios te entregó ante lo circunstancial. A veces uno puede decir: no le sirvo a Dios porque mira, ya otros se levantaron, este habla más y este tiene más estudios y este cómo profundiza la palabra. No, yo no creo que Dios me llame a mí. Tal vez el faraón que tú vives constantemente, tal vez también está en tu mentalidad. Y lo que tú necesitas, iglesia, en este tiempo es levantarte con firmeza en la verdad invisible para poder realmente traer a manifestación los propósitos y el diseño de Dios en nuestras vidas. Por eso es que la palabra firmeza, iglesia, viene del contexto voluntad inquebrantable y constancia en la realización de algo. ¿Qué es ser alguien que está firme en la verdad? Es una persona que tiene una voluntad inquebrantable y constancia en la realización de algo. Si tú eres alguien firme en la verdad, puede venir COVID, puede venir gripe aviar, pero tú de Cristo no te mueves. Puede venir, venga lo que venga,
La pandemia pudo haber tocado muchos hogares y tal vez hemos perdido muchas cosas en este proceso. Pero algo que hemos visto, iglesia, es que la verdad es la que nos ha mantenido firmes. Hemos podido permanecer con firmeza en la verdad del invisible. Puede que la gente no pueda ver a Dios, entre comillas, porque no lo entiende. Pero tú y yo podemos decir, estoy manteniéndome firme en la verdad del invisible. Me mantengo inquebrantable y en constancia para poder realizar y traer a expresión el propósito eterno de Dios. Yo creo en los diseños eternos que Dios trazó para las familias. Yo creo verdaderamente en los principios eternos que Dios habló a mi hombre interior. Así que me mantengo firme. Venga el faraón que venga. Si tú eres cabeza de hogar, si tú eres padre, si tú eres hermano y tú portas esta verdad del invisible, mantente firme, no vendas tus principios. Mantente firme y aún modela y enseña al que tú tienes. Modela y enseña a la persona que te sigue, que es tu referente, sea tu hijo, sea tu hermano, sea la persona que tú tengas, tu cónyuge. Mantente firme en la verdad. Mantente firme en la verdad del invisible, porque pronto esa verdad se hará visible. Tal vez veía fotos de los teens de años atrás. Recuerdo cuando Adiel era chiquita y cuando Adiel era pequeñita en teens, Josué y muchos teens que pasaron por estrato teens. Pero uno puede ver cómo Dios verdaderamente, de los jóvenes que han permanecido firmes en la verdad, hoy podemos ver cómo se hace visible esa edificación que en un momento se dio. Tal vez ellos tendrían 10, 9, 11 años, pero hoy podemos ver visible, y yo quiero animarte, iglesia, que en este tiempo tú te mantengas firme en la verdad del invisible, firme en la verdad que tú has creído, porque llegará un momento donde eso se hará visible. Llegará un momento donde el ahora eterno de Dios, el ahora divino de Dios se hará visible en tu casa. Tal vez tu entorno te va a decir, ¿qué tanto gastas en esa iglesia? Mira cómo están tus hijos. ¿Qué tanto gastas perdiendo tiempo sirviéndole al Señor? Tú deberías enfocarte en tus finanzas. Tú deberías enfocarte en ganar más. ¿Qué haces perdiendo tiempo? Es que ellos no pueden ver la firmeza que hay en tu hombre interior para permanecer inquebrantable en la constancia y en esa realización de lo que tú sabes que tal vez tus ojos terrenales no están viendo, pero en el espíritu lo has podido ver. Y hoy quiero decirte, iglesia, mantente firme para poder ver realmente en expresión visible todo lo que Dios ya trazó para tu vida. No sé cuál es la verdad que tú has entendido en este tiempo, pero algo que el Señor sí está hablando en nuestras vidas es que tú y yo fuimos llamados para poder ser esa generación que confluye con precisión, que confluye y se mantiene firme en la verdad para confluir de manera unida con el cuerpo, conforme a la verdad que Dios tiene en nuestras vidas. En Hebreos 11:27 dice, por la fe salió de Egipto sin tenerles miedo a la ira del rey, pues se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. Y esto nos habla que Moisés se mantuvo firme, porque está hablando de Moisés. Cuando uno lee Hebreos, uno lee ese capítulo y uno se da cuenta de que hay una galería de muchos hombres de la fe que se mantuvieron firmes creyéndole al Señor. Yo me imagino en la época de Moisés, tal vez en la época de Moisés le dirían, ay, ese viejito, ¿a quién está escuchando? ¿Y ese chico a quién escucha? ¿Quién le mandó y con autoridad de qué? ¿Para qué se va a parar y que va a sacar una serpiente? ¿Cómo así? ¿Es brujo? Yo me imagino, pero dice que por la fe salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey, pues se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. La pregunta es, ¿qué mantuvo firme verdaderamente a Moisés? Dice la palabra que él se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. Y dice lo que le mantuvo firme fue su asignación, su propósito, la participación de la manifestación del reino, porque él pudo tener un encuentro cara a cara con el Señor y decir, entendí lo que tú quieres hacer. Entendí lo que tú quieres hacer, Señor. No es lo que yo quiera, es lo que tú quieras. Por lo que tú me has dicho, persistiré y me mantendré firme. Señor, yo entiendo lo que tú has trazado para mi vida en este tiempo. Entiendo que tú no me llamaste a ser un joven religioso más.
a ser un hijo, un varón, una mujer que se sienta en una iglesia para chancarse el pecho y decir por mi culpa, porque ya en lo consumado yo ya fui perdonado, porque ya en lo consumado tú ya me restauraste, tú ya me limpiaste, en lo consumado yo ya fui limpiado y fui libertado. En lo consumado ya mi familia también estaba en tus planes. En lo consumado tú ya veías las finanzas que iba a administrar. Lo que ahora yo quiero es aprender a vivir y ser una iglesia que se mantiene firme en la verdad, pese a lo que se levante a mi alrededor, pese a que se levanten compañeros, amigos, colegas de trabajo, amedrentar lo que he creído en ti, amedrentar o muchas veces poner en tela de juicio lo que he creído. Así se levanten egipcios, o se levanten gobernantes, o se levanten presidentes. Iglesia, quiero animarte a que tú te levantes a ser una iglesia que no vive desde la hora terrenal, sino desde la hora divino. Que en medio de la escasez tú puedas ver al invisible, tú puedas ver la verdad de Dios operar y obrar en tu vida. Si verdaderamente puedes levantarte de manera inquebrantable y avanzar en la manifestación del propósito de Dios, tú vas a poder ver visible cada cosa que Dios ha prometido en tu vida. Tú vas a poder ver visible el orden de Dios en tu casa, el orden de Dios aún en tu familia. Pero sobre todo, iglesia, dice que lo que mantuvo a Moisés fue la asignación. Lo que mantuvo firme a Moisés fue su asignación, su propósito, en su participación en la manifestación del reino, en su tiempo y generación, en su ahora, en su presente. En ese entonces a Moisés le tocaba dirigir ciertas generaciones. Pero a ti, papá, mamá que estás aquí, esposo o esposa que estás en esta noche, joven que estás en esta noche, tú tienes un propósito de Dios que cumplir. Hay un ahora que se está moviendo, hay un presente que tú estás lidiando en este tiempo. Y nuestra tarea es poder traer a manifestación el propósito eterno de Dios. ¿Qué es lo que me mantiene firme? ¿Te has preguntado? Ya estamos a pocos días y horas de terminar el 2022. ¿Y qué me mantiene firme en ti, Señor? ¿Que tú me prometiste que me vas a dar una casa? ¿O me mantiene firme tu propósito? Que cada día mi naturaleza divina pueda ser evidenciada cada día más. Que cada día pueda ser notoria ese ahora divino que gesta en mi ser. Que cada día la generación a la cual yo sirvo pueda ver tu poder, tu propósito expresado a través de mi vida, y más generaciones puedan quitarse el velo y poder abrazar y avanzar en tu reino, porque siguen y avanzan frente a la visión que Dios les entrega, frente a la verdad que han podido creer y entender en este tiempo. ¿Cuál es tu propósito, iglesia, en este tiempo? Es poder avanzar de manera firme en la verdad que hemos recibido del invisible. Tal vez la pregunta sería, ¿qué puede estar amenazando, golpeando o bloqueando tu firmeza en la verdad, el ahora divino y tu presente? ¿Qué es lo que bloquea para que tú puedas ser una iglesia que verdaderamente avanza en conciencia? ¿Qué te está bloqueando verdaderamente a ser un colaborador más de Cristo? ¿Qué te bloquea verdaderamente a servir sin condición? Que si Dios te necesita, tú le puedas decir, hey Señor, aquí estoy. Que no hay una agenda de decir, a ver, voy a ver mi tiempo, esta semana no puedo. No, esta semana, Señor, estoy muy ocupado. ¿Qué está impidiendo, iglesia, que tú puedas verdaderamente avanzar con firmeza en la verdad? ¿Qué te impide a ti en este tiempo, iglesia, a ser una generación que avanza firme, que no condiciona su servicio, que no condiciona el darse para dar vida a otros, que no condiciona aún el poder ser luz en sus casas, que no condiciona verdaderamente el poder avanzar con firmeza en la verdad, en ese ahora divino, en nuestro presente? ¿Qué es lo que está bloqueando, iglesia? Yo sé que tú estás ahí y tú puedes meditar. Una cosa es el ahora del hombre y una cosa es el ahora divino que Dios trajo a nuestras vidas a través del evangelismo, a través de la exposición de la palabra de Dios. Tú te chocas constantemente con el ahora de Dios. Pero te pregunto, ¿qué es lo que está bloqueando tu firmeza en la verdad? ¿Qué hace que un día tú digas, amén, Señor, te sigo? Y al otro día tú digas, ay, estoy cansado.
ay, este pastor sí fastidia. Ay, otra vez el asesor. Ay, otra vez mi líder. ¿Qué hace que eso bloquee verdaderamente tu firmeza en la verdad? ¿Qué hace que eso bloquee el ahora divino, tu presente? Déjame decirte algo, iglesia, y es que si la instrucción divina verdaderamente permanece, realmente los que creemos, verdaderamente permaneceremos firmes. Si permaneceremos firmes e inquebrantables. Podrá venir situación tras situación, enfermedad tras enfermedad, pero nada condicionará la verdad que tú has creído. Tendrás los procesos que tendrás que pasar, pero tu fe será inquebrantable, porque has puesto tu confianza no en lo movible, sino en el invisible. Lo que ha sido invisible, hoy en día se va a empezar a hacer visible. Líder, asesor, que tú estás en esta noche, tú y yo somos esos catalizadores del cumplimiento por la firmeza que hemos tenido en Cristo. Quisiera que pudieran levantar las manos los líderes y asesores que están en esta noche. Quisiera poder ver, pues entonces, en todos los líderes y asesores que puedo ver en esta noche, levanten la mano toda la iglesia que ha permanecido en este 2022. Déjame decirte, iglesia, si tú te mantienes firme en este tiempo, es porque Dios te escogió para ser un catalizador de su cumplimiento, para ser aquel que filtre, aquel que se encargue de ver de que las cosas se hagan conforme a su voluntad. Tú no fuiste preservado por casualidad, fuiste preservado por propósito y para su propósito. Tú no fuiste guardado de un COVID, de una pandemia, por casualidad o porque Dios dijo, ay, se me olvidó matar a este. El Señor no dijo eso. El Señor dijo, te preservé con un propósito. Te preservé para que cumplas mi voluntad, para que cumplas lo que yo ya grafiqué para tu vida. Por eso es que Moisés nunca se centró en el visible, que era el faraón, sino en el Señor, que le enviaba a hacer su voluntad y le enviaba a hacer la operación del invisible. Por eso es que Moisés tenía claro que el Señor dijo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Porque en el invisible están consumadas absolutamente todas las cosas, iglesia. Tú y yo no operamos para que esto recién se consume. Eso ya fue consumado. Tu tarea es caminar en obediencia y en sujeción a lo que Dios va trazando en nuestras vidas, para que tú puedas ver evidenciado todo lo que ya fue consumado en lo eterno, para que tú puedas verdaderamente ver y evidenciar todo lo que Dios puso en este tiempo. Por eso es que tú y yo podemos ver y entender algo que el apóstol Juan dice en 1 de Juan 2:6. Y es que la palabra dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Si tú y yo decimos ser una iglesia firmes, nuestra tarea es andar como Jennifer, como los asesores andan. No, la palabra dice, él debe andar como él anduvo. En la NBI dice, el que afirma que permanece en él debe vivir como él vivió. ¿Y cómo vivió Jesús? Mirando al invisible, fijo en el ahora divino, no en el ahora terrenal, no en lo temporero. Fijo su mirada en el propósito eterno por el cual Dios lo creó. Fijo en ese llamado. Vivió consciente de que Él vino a hacer luz. Vivió de manera firme. Él jamás negoció sus principios. Y si tenía que confrontar a alguien, lo confrontaba. Y si tenía que derribar un argumento de religión, lo derribaba. Porque el Señor caminaba de manera firme. Él no doblegaba sus principios ante las circunstancias. Ahorita hay escasez. No hay para qué comer en Año Nuevo. No te doblegues ante esa necesidad. Doblégate ante la voluntad de Dios. Y vas a ver verdaderamente y conocer quién es el Dios en que has puesto tu confianza. ¿Quién es el Dios que se prevé? Si tú preguntaras la historia de cada ministro que hoy en día se mantiene firme, que es tu asesor, tu líder,
yo sé que ellos te van a poder contar y te van a decir, yo me mantuve firme en el invisible y pude ver lo visible a lo que creí en momentos de escasez. Y yo sé que tú también, iglesia, lo has vivido. Y hoy quiero invitarte a que tú vuelvas a traer a memoria todo lo que Dios ha hecho en tu vida en el transcurso de este 2022. Pero quiero animarte también, iglesia, a que tú te levantes a ser una iglesia que se levanta con firmeza, creyendo y viendo cada verdad que Dios puso en tu vida para poder ser luz, para impactar con la luz que Dios puso en tu vida. No para que tu luz se apague y se oculte, sino para hacer luz en los escenarios donde Dios te pone, en tu trabajo, con tu familia. Tú puedas ser verdaderamente aquel que anda como Él anduvo. El Señor Jesús jamás anduvo peleando con sus discípulos. Ay, pero yo ya te dije, congrégate. Jamás de los jamases. El Señor Jesús tampoco vivía peleando con sus padres. El Señor Jesús, si hubiera estado casado, yo creo que jamás pelearía con sus esposas ni su esposo. ¿Cómo realmente nosotros estamos andando, iglesia? Porque la palabra dice, el que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. Y sabemos que Cristo es el sacerdote de la casa de Dios. Por eso es que quien entiende el ahora de Dios ya no tendrá más problemas con aportar al presente de su familia terrenal, porque podrá cumplir el propósito de Dios, siendo luz, siendo ese catalizador y manifestación de la verdad presente. Hoy quiero invitarte, iglesia, y donde tú estás, que tú puedas ponerte sobre tus pies y tú puedas entender esta verdad, y es que cada generación tuvo escenarios distintos donde Dios lo llevó a vivir y a expresar ese ahora divino que su vida tiene, ese ahora divino que pudieron ver y entender. Cuando el apóstol Pablo pudo ver el ahora divino de Dios, aún estando preso, dice que él expresó el poder de Dios. Él jamás se cayó. Él no dijo, estoy preso, ¿ahora quién voy a predicar? Dice que aún en medio de la cárcel, el apóstol Pablo extendió el ahora de Dios y muchas vidas se convirtieron. Aún en el momento de Lidia, la vendedora de púrpuras, podemos ver aún cómo Dios realmente extiende cuando una persona avanza en su ahora, cuando una persona avanza en el ahora divino. Así como cada discípulo, como cada proceso, como Moisés, así como la serpiente que manifestaba o era expresión de lo que iba a ocurrir ahora, en este ahora eterno, en este ahora presente, en nuestro ahora, lo que podemos ver es que tú y yo, iglesia, también somos sombra y figura de ese misterio de Cristo. Tú y yo, nuestro ahora, es que tú y yo somos sombra y figura de ese misterio de Cristo. Ese es el misterio que muchos no podían entender. Pero ¿por qué pasaron con los discípulos? A veces nosotros nos asombramos tanto con las historias del apóstol Pablo, del apóstol Pedro y lo que hicieron y cómo esto ocurrió. ¡Wow! Me encantaría ser como Pablo. Pero tú y yo vivimos ya lo consumado. Ellos vivieron parte de lo que iba a traer a consumación el Señor. Y es que tú y yo ahora portamos la naturaleza de Dios. Tú y yo ahora vivimos el ahora de Dios, que se fue cumpliendo con el pasar del tiempo, de generación en generación, de dispensación en dispensación. Pero tú y yo ahora vivimos esta realidad eterna, porque tú y yo somos la expresión de la verdad presente aquí en la tierra. Tú y yo somos la expresión de esa verdad presente de Cristo aquí en la tierra. Tú eres la expresión de esa verdad presente para las familias. Tú eres la expresión de esa verdad presente para esta generación. Y cuando hablamos de la verdad presente, estamos hablando de paraus ateleia, que es verdad presente en griego. Paraus aletheia. Paraus aletheia, que significa verdad presente. Y tú y yo vivimos en esa verdad presente. Tú y yo vivimos de manera paraus aletheia. Cuando la gente vea a cada uno de nosotros en cada escenario, lo que tiene que ver es la verdad presente expresado en tu realidad presente.
lo que la generación tiene que ver a partir de ahora en adelante, lo que se ve este 31, se tiene que ver la verdad presente, expresado y manifestado en tu vida. La verdad presente en tu carácter. Porque la palabra dice que el que crea estar firme, ande como Él anduvo. ¿Y cómo anduvo el Señor? Caminando siempre en la verdad presente, en lo que Dios iba revelando, en lo que Dios iba expresando a través de Jesucristo. Caminando en la verdad presente. Por eso es que si tú estás participando de la verdad presente, tú vas a manifestar una medida de madurez. Tú vas a expresar una medida de madurez en tu casa, en tu familia, aún en el cuerpo de Cristo. Porque expresarás madurez, compromiso. Adquirirás ya no un servicio por obligación o porque alguien te diga necesitamos servidores, sino que tú serás quien se ofrezca voluntariamente por cuanto has entendido y has tomado conciencia de decir, hey Señor, aquí me tienes, aquí estoy. No quiero ser de los que callan, quiero ser alguien que verdaderamente expresa tu verdad presente, que verdaderamente se levanta determinado a resplandecer. Ya no callaré la verdad que me habita, ya no callaré ni en mi trabajo por congraciar con el jefe, sino que al contrario, me levantaré para expresar la verdad presente que he entendido. Los principios eternos que rigen mi vida, aún en las juventudes, aún en las familias. Esa verdad presente se tiene que hacer evidente en tu carácter, esposo o esposa que estás en esta noche. Padre de familia que estás en esta noche. Esa verdad presente tiene que hacerse evidencia y se tiene que ser evidente en tu vida. Por eso quiero invitarte, iglesia, que tú puedas cerrar un momento tus ojos y tú puedas decirle en este tiempo al Señor, Señor, yo quiero entender y comprender aún más cuál es ese ahora divino del cual tú hablas. Ahora entiendo que el ahora divino no se trata de lo que yo quiera, sino de lo que tú ya trazaste desde lo eterno. Sé que yo vine a resplandecer en este mundo. Sé que yo vine a traer y a expresar la verdad presente que me diste. Espíritu Santo de Dios, Jesucristo, yo quiero levantarme a esa estatura, a esa medida de madurez, para poder ser luz, para hacer luz en mi casa, en mi familia, para poder verdaderamente levantarme siendo un todo con tu cuerpo, siendo un todo que abraza tu verdad, que abraza la verdad presente y la aplica y la expresa y la manifiesta en su vida. Hoy quiero invitarte, iglesia, y donde tú estás, que puedas levantar tus manos en gratitud a la fidelidad de tu Rey, en gratitud a la fidelidad de nuestro Dios y decirle, Señor, gracias porque tú me preservaste. Gracias, Padre, porque a pesar de mi intermitencia has traído claridad. Tu luz iluminó mi hombre interior, tu verdad trastornó mi mentalidad humana y mundana, para hoy poder abrazar tu verdad eterna, para hoy abrazar esta verdad presente y ser una gestora de luz, ser un gestor de cambio, ser ese catalizador de tu propósito eterno aquí en la tierra. Gracias, Padre, porque has visto mi casa y mi familia, y aunque faraones se levanten de manera visible contra tu propósito en mi vida, yo permaneceré firme en la verdad. Yo permaneceré firme en la verdad, Padre eterno, que tú has revelado a mi vida. Amado Rey, hoy te doy gracias, Espíritu Santo de Dios, por cada hijo que determinó en este tiempo vivir una vida conforme a tu propósito, vivir una vida conforme a la hora divino, amado Rey. Hoy levantamos, Espíritu Santo de Dios, la vida de cada ministro que hace parte de tu cuerpo. Levantamos a cada profeta, a cada pastor, a cada evangelista que hace parte de tu cuerpo, mi Rey. Hoy te doy gracias por cada vida que ha permanecido en vida, en salud, en fortaleza, en vigor. Hoy levantamos, Padre, tu Casa Macedonia Internacional, Padre, y declaramos y disfrutamos de este cierre de temporada, de este fin de temporada en victoria, porque hacemos parte del porcentaje que tú has escogido para expresar tu todo aquí en la tierra, mi Rey. Hoy te damos gracias, Señor Jesús,
por este tiempo, por este espacio, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por todo lo que tú harás y por la manera en la cual estás llevando a tu iglesia a ser una iglesia que expresa tu verdad presente, a ser una iglesia que anda como tú has andado, amado Rey. Hoy te doy gracias, Espíritu Santo de Dios, porque no me llamaste a expresar mi ahora, sino tu ahora, divino Señor. Hoy te damos toda gloria y toda honra, mi Rey, porque ahora entiendo que aún lo que no puedo ver visiblemente se expresará en tu tiempo, mi Rey. Que no es cuando yo quiera, es cuando tú quieras, Señor. No es de la forma que yo quiera, es de la forma que tú has trazado desde lo eterno. Hoy te damos toda gloria y toda honra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén, Señor. Bueno, iglesia, de verdad que hemos podido disfrutar de lo que el Señor ha estado hablando en esta noche. Antes de poder, terminar también con algo que también hemos realizado como equipo, vamos a ofrendar y a diezmar, ¿ok? Por favor, ahí los